Ustedes se han dejado llevar por la extrema derecha, negociando con los conceptos, hablando de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Nuestro compromiso contra la violencia de género, contra la violencia machista, no vamos a aceptar que nadie lo ponga en duda. Nosotros no aceptamos esas mentiras que usted ha dicho porque somos firmantes, impulsores, y ahora lo estamos dotando de contenido, con presupuesto, con dinero y con fondos efectivos en Andalucía, que es donde estamos detentando la Consejería de la Igualdad. Lo que hay que combatir son los despilfarros y los políticos despilfarradores. ¿Se acordarán ustedes del primo de Rajoy? Aquel catedrático de ecología, se habló mucho del primo de Rajoy, pero se habló muchísimo más de la prima de Zapatero. ¿Sabe cómo se llamaba? La prima de riesgo. ¿A quiénes se les aplican, a quiénes se les suben los impuestos? Y las propuestas de las derechas es precisamente facilitar los impuestos a las rentas altas, es decir, reducir los impuestos a las rentas altas. Por eso siempre comienzan el abordaje hablando del impuesto de sucesiones y donaciones en esos tramos, impuesto de patrimonio. Nosotros y nosotras defendemos exactamente lo contrario, que paguen más los que tienen más. ¿Sabe lo que es el plan de vías de Gijón? Hoy es esto. Esto es el solarón. Esto es lo que vino el señor Ábalos a regodearse de que había conseguido el gran plan, el gran convenio que iba a sacar a Gijón de esa situación de abandono. José Luis Rodríguez Zapatero prometió nada menos que el pleno empleo en 2008. El pleno empleo. Y dejó la Moncloa con 3,5 millones de parados. Porque usted va en ese mismo bloque de las tres derechas, porque es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Es decir, ustedes se han situado en la derecha, es decir, ya se ha acabado ese falso progresismo del que hacían alarde cuando ustedes se fundaron, y se han situado en esa derecha, con lo cual hay que meterles dentro de ese mismo bloque.